Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es AP Pensar, periodismo científico en APP Bahía. Vamos a hablar, mientras se va sumando gente de a poquito a la transmisión, de toda la situación del COVID-19 en nuestro país comparado con Latinoamérica y el mundo. Es lo que hacemos todos los domingos junto a Guillermo Espina, docente e investigador, periodista científico. Y además vamos a hablar de otro virus que este año ha generado también muchos casos, mucha preocupación. El coronavirus ha llevado obviamente toda la atención, pero vamos a hablar también del virus del dengue en el informe especial de hoy de Guille Espina, a quien ahora le voy a invitar a la transmisión. Esto es AP Pensar, periodismo científico, como todos los domingos, a través de APP Bahía. Ahí lo voy a invitar a Guille Espina para comenzar a charlar un poco sobre primero la situación del coronavirus en nuestro país. Ahí se está conectando Guille. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Bienvenido. tardes a todos. Bueno, gracias. Guille, estaba analizando y viendo los datos que publicaste el día de ayer, los gráficos que haces habitualmente, y sigue en descenso la cantidad de casos nuevos notificados. Hubo un descenso un poquito más marcado que la semana anterior, que era lo que hablábamos, ¿no? Que era como se había mantenido como una meseta la semana anterior y ahora volvió a bajar la cantidad de casos nuevos. Exactamente. A ver, como título un poquito, y ahora vamos a desarrollar todo, decir, hay buenas noticias en términos de indicadores. Siempre lo que damos los domingos es los números que quedan promedio de toda la semana, ¿sí? Claro, Entonces, en términos de promedios, el dato es positivo a nivel nacional, es más positivo en Bahía Blanca, sí, por pero supuesto. vamos a cerrar con una alerta en términos de los datos de los últimos 3 días. A ver, ¿Sí? Así que ahora, si querés, empezamos a desarrollar. sí, por supuesto. Ese como bajada fue. Decir, por ejemplo, vamos a empezar como siempre de lo general a lo particular. En cuanto a los datos a nivel mundial, lo que uno puede notar es que venía creciendo, recordarán los que nos siguen, que veníamos mostrando cómo en el comparado semana a semana del desagregado entre activos, recuperados y fallecidos, mientras que en el mundo, justamente con la fuerza del rebrote del hemisferio norte, venía creciendo la cantidad de activos y descendiendo la cantidad de activos en Argentina y en Latinoamérica. Esto pasó hasta hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas es como que se tocó la cima a nivel mundial, ¿sí? No estoy diciendo con esto que haya terminado la segunda ola de Europa, siempre hablo a nivel mundial, cuando se había llegado a una máxima del 28,57 de activos y una tasa de recuperados que había descendido al 69,09. A partir de ahí, ya la semana pasada, descendió un poco la cantidad de activos, empezó a aumentar, siempre estamos hablando de décimas, empezó a aumentar la tasa de recuperados y continúa esta semana descendiendo la tasa de activos a nivel mundial y por lo tanto, en contrapartida, subiendo la tasa de recuperados. Bien, porque veo de repente como que se te corta un poquito. Yo te escucho bien, pero bueno, dale, ahora en la Argentina y en Bahía Blanca. Mati, A ver ¿ahora me ahora. ven bien? Sí, te recuperé. Ahí está. Me habían llegado a escuchar lo que dije a nivel Sí, mundial, había llegado a sí, sí, terminar. sí. Perfecto. Yo por eso me frené para que no se pierda información. Entonces, ahora pasamos a nivel Argentina. A ver. En la nivel Argentina sí van 8 semanas consecutivas donde es constante la modificación de descensos en activos y aumentos de recuperados, manteniendo un nivel de letalidad estable. Como decías vos, la diferencia era que primero veníamos descendiendo las primeras semanas, así hace 8 o 7 semanas, descendiendo de a 2 puntos y aumentando a 2 puntos la tasa de recuperados. Luego se había hecho hace unas 2 semanas, habíamos solamente cambiado en una semana 0,40 y esta última semana volvió a marcarse
una diferencia un poquito, que se note un poquito más, ¿no es cierto? De la semana pasada, de tener 9.15 de activos, pasamos esa semana a 8.32 de activos, y la tasa de recuperados del 88.13 aumentó al 88.95, casi 89% de recuperados. La letalidad se mantiene, estaba en 2.72, ahora estamos en 2.73, pero el aumento es mínimo, ¿sí? No habría inconveniente, esto en términos de Argentina. Sí. A su vez, otra variable que podemos tomar, que tiene que ver, que es otro dato que siempre solemos contar, es el promedio, ¿sí?, de nuevos casos, la media de nuevos casos por día, tomando como medida de la semana, ¿sí? ¿Te acordás que teníamos hace 5 semanas 9.800 nuevos casos por día como promedio? Después habíamos bajado durante 2 semanas a tener 8.500 nuevos casos diarios promedio. Bajamos a 6.800, que después de haber estado una semana que se había mantenido, habíamos vuelto a bajar la semana pasada, y esta semana se volvió a bajar, y un número más importante, terminamos con 5.000 nuevos casos de promedio, ¿sí? Esos son todos datos positivos que estoy dando. Ahora, ¿recordás cuando yo hablaba en uno de los primeros programas, que uno lo que trata de hacer siempre, más allá de que hay domingos que a lo mejor hablo más de Europa o más a nivel nacional o más de Argentina, pero uno siempre trata de seguir manteniendo actualizado la base de datos a nivel mundial para estar atento a alertas, a lucecitas que se vayan prendiendo según los indicadores, para poner el ojo ahí, poner la lupa? Bueno, al comparar continuamente todos los valores, lo que detecté es que, por eso hice la aclaración que los datos que yo di son promedio de la semana, que el dato era positivo. Pero me llama la atención que a partir de este viernes pasado, del viernes 11, tomando el indicador comparado con el dato de este viernes con el del viernes anterior, el dato de este sábado con el sábado anterior, y el dato de este domingo con el domingo anterior, vuelve a haber crecimiento de casos. Por lo cual hay que tener cuidado. Y esto lo aclaro porque me ha pasado con amigos, gente que a lo mejor me consulta durante la semana, y a lo mejor se asustan cuando comparan el día en curso con el día anterior. Y en realidad esa comparación no es considerable, porque como ya hemos explicado, que en realidad no todos los días se cargan igual, y entonces en realidad si tenemos que la ventana, el indicador ventana es de más o menos 10 días, cuando pasa algo, tendría que estar reflejado en esos 10, 14 días, ¿sí? Cuando hay una manifestación, algún tipo de evento así. Ahora, en la comparación de día al día tampoco es comparable, por esto que a veces siempre les digo, que mayormente sábado y domingo cae, entonces es comparable un domingo contra un domingo, un sábado contra un sábado, un viernes contra un viernes. Ahora, lo que llama la atención, que si comparamos el sábado 10, o sea, este último sábado que pasó, habíamos tenido 6.994 nuevos casos en la sumatoria del país, y el jueves anterior, que fue el jueves 3, habíamos tenido 7.629 nuevos casos, lo cual habíamos tenido un descenso de estos 635 casos diarios. Ahora, cuando comparamos el viernes 4 del 12 contra el viernes 11, vemos que se incrementó en 213 nuevos casos. Con el descenso que veníamos marcando, es un dato que alarma. El sábado el crecimiento es menor, fue de 73 nuevos casos, en realidad no es que se sumaron 73 nuevos casos, se sumaron 5.274, pero comparando hay una diferencia de 73 casos más sábado contra sábado. Y hoy, comparando los datos que acaban de salir hace minutos, que hoy fueron 3.558 nuevos casos con los 3.278 del domingo anterior, hay 280 casos más que el domingo anterior. Por lo tanto, estamos viendo que los últimos 3 días, después de venir en decrecimiento, vuelve a crecer la cantidad de casos. Esto, siempre digo, hay que ser cuidadoso. ¿Te acordás cuando contamos el programa pasado del informe que había publicado la provincia de Buenos Aires? Sí, el paper. Claro, y yo te decía que a veces no hay que ser tan lineal con las causalidades de indicadores, pero sí estar atento. Digo, si acá hay un cambio en la conducta de descenso
y a partir del viernes empezó a haber un crecimiento nuevamente, del viernes 11, esto no tendría que llevar hacia atrás a qué evento pudo haber ocurrido el 1 de diciembre o el 31, 30 de noviembre para ver qué está pasando, por qué ahora se refleja este leve crecimiento. Ahora, también, y esto lo relaciono, y ahí sí hablamos sobre la región en general, porque también otra de las consultas que uno ha recibido en la semana o que uno ve en los medios nacionales es cuando de repente, porque hay un crecimiento incipiente en Chile, en Uruguay, si algunos medios generalistas hablan de una segunda ola, etcétera, y no hay que ser tan alarmantes. Sí hay que estar atentos, porque a lo mejor justo es una casualidad, porque estamos hablando de un crecimiento incipiente, pero bueno, a diferencia de ver que veníamos en decrecimiento, apenas hay un poquito de crecimiento, hay que alertar, hay que seguir el comportamiento, a ver si es simplemente alguna casualidad de los test que se hicieron, porque también hay que considerar, que también lo habíamos hablado hace un par de domingos atrás, que como aumentó la cantidad de test, porque se abrió la temporada turística, entonces para viajar a varias provincias hay que aumentar la cantidad de test, porque uno se tiene que hacer test para ir a algunas provincias, podría pasar que por eso se detectaron más casos y que esto sea una de las incidencias en el número estadístico que tenemos. Pero simplemente transmito, como ustedes saben, que yo cuando detecto algo, en este lugar, este es nuestro espacio para comentar todo, lo bueno y las alertas. También para saber que esto, como siempre decimos, no pasó hasta que no esté la vacuna, está ahí latente el virus y por eso hay que ser cuidadoso. Entonces, esto es lo que quería decir en términos de Argentina, pero comparándolo en términos nacionales e internacionales, los números argentinos, si lo comparamos con el mundo, Argentina sigue más o menos en el mismo lugar de los rankings, tanto de casos como de letalidad y todo. Lo único que varía es en la tasa de casos por millón y fallecidos por millón, donde Argentina retrocede, justamente por el crecimiento de otros países europeos. Argentina retrocede algunos lugares, pero en el resto de las variables sigue estando igual. Entonces, actualizar, que el domingo pasado no habíamos tenido tiempo de decirlo, que Argentina actualmente está casi en 1,5 millones de casos acumulados, ¿sí? Con una cantidad de muerte acumulada de 40.600 fallecidos acumulados, la letalidad, como les decía, se mantiene en 2,73 y la cantidad de casos por millones es de 32.952 y la cantidad de muertes por millón, 898 casos por millón de habitantes. Cuando hacemos el desagregado, que es otro de los datos que siempre solemos dar los domingos, sí, en estos 6 países que solemos comparar, ¿recordás, Mati, que siempre son Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Chile, que son los 6 países de la región, que por la cantidad de población que tienen y la cantidad de casos que han tenido a lo largo de este año, son los casos que podemos comparar, los agrupé en 3 y 3. ¿Por qué? Porque comparando la conducta, uno encuentra que tanto Argentina, Colombia y Perú muestran una situación similar en relación a que decrece la cantidad de activos. Argentina bajó a 2,73 y aumentó la tasa de 2,73 de fallecidos, 8,32, perdón, de activos y 88,95 de recuperados. En el caso de Colombia pasa lo mismo, decreció la cantidad de activos a 4,68, manteniendo la tasa de letalidad en 2,74 y aumentando los recuperados a 92,58, y Perú, que decrece a 2,87 el porcentaje de activos, manteniendo el 3,73 de letalidad y 93,4 de recuperados. Ahora, en el caso de Chile, y tiene que ver con lo que decíamos recién, cuando conectaba este incipiente crecimiento de Argentina, en la semana se vio que tanto Brasil, México y Chile aumentaron la tasa de activos. La verdad es que venían, que el único país la semana pasada que había aumentado la tasa de activos había sido México, y los demás venían reduciendo. En este caso, la tasa de activos de Brasil vuelve a llegar a los 2 dígitos, la verdad es que estaban 9 puntos y pico en la semana pasada,
ahora está Sí. nuevamente en 10.26 de activos, bajando a 87.10 de recuperados. 17.27 la tasa de activos, es el país que tiene mayor cantidad de activos, es México, y Chile, si bien es el país de estos 6 que tiene la tasa de activos más baja, con 1.91, se ve un pequeño crecimiento. Esto no es para decir, asegurar, afirmar que es una nueva ola, pero sí, porque en realidad, como siempre digo, hay un montón de variables que pueden dar cuenta. Por ejemplo, en términos estadísticos, puede ser que, por ejemplo, según cómo actúen, como es una tríada entre estas 3 variables, si baja la cantidad de letalidad, puede dar cuenta de que suba la cantidad de activos, o si baja la cantidad de activos, que hay que ver si sube la cantidad de letalidad o de activos, etcétera, entre recuperados, activos y fallecidos. Pero sí son alertas para tener en cuenta, más que nada teniendo en cuenta que nosotros tenemos como faro en el hemisferio norte, y por otro también teniendo en cuenta que para esta época del año, con el tema de las fiestas, algo habíamos anticipado, se empiezan a aumentar la cantidad de reuniones, hay que ver, también se da esta cuestión de que a lo largo de tantos meses empieza a relajarse en general la conducta humana. Entonces, bueno, esta sumatoria de variables pueden hacer que haya una situación de alerta a tener en cuenta. Guille, y a nivel local, ya que estamos con el tema, para no perder el hilo, ¿qué observaste? Nosotros A nivel, aquí, por lo menos estadísticamente, se sigue notando que va bajando la cantidad de nuevos casos notificados y también pocos decesos, por lo menos en la última semana. claro, a nivel Bahía Blanca, los datos, como te decía al principio, cuando dije como el título general de todo lo que vamos a hablar hoy, es más marcado este caso, porque, primer punto, en Bahía Blanca no pasó lo que había pasado a nivel nacional. ¿Te acordás de esta semana que había estado estable? En Bahía Blanca venimos estables Sigue en las bajando. últimas 8 semanas, donde la diferencia semana a semana es entre 3 y 4 puntos semana a semana de crecimiento de activos, crecimiento de recuperados. Hubo semanas donde estuvo más estable la letalidad, pero por ejemplo, vamos a empezar a contar. En el caso de los recuperados, sigue aumentando estos 4 puntos de recuperados, ya estamos en el 84.10% de recuperados. La tasa de activos baja otros 4 puntos más y estamos ya en 12.98, o sea que ya estamos en un porcentaje importante y ahora lo vamos a comparar. Pero también me parece que lo más importante para remarcar en el caso de esta semana es la caída de la letalidad, porque la letalidad venía, si bien veníamos estos 4 puntos de variación entre la tasa de activos y de recuperados se venía sosteniendo, pero paralelamente la letalidad hasta hace 3 semanas atrás venía en crecimiento de escasas décimas, pero venía en un leve crecimiento. Ya van 2 semanas consecutivas que viene en decrecimiento la tasa de letalidad. Cuando lo máximo que había llegado, el máximo había sido 3.06, luego bajó a 3.01, la semana pasada a 2.96 y esta semana quedó en 2.92 la tasa de letalidad. Así que también ese es otro índice positivo que acompaña el descenso de activos y por ende el crecimiento de recuperados. Si eso lo comparamos en términos de la comparación que hacemos siempre entre Bahía Blanca, Buenos Aires y Argentina, hay que decir que mientras que, como habíamos dicho al principio, en Argentina la tasa de activos es de 8.32, a nivel Buenos Aires como provincia es de 9.58 y Bahía Blanca ya descendió al 12.98. ¿Te acordás que Bahía Blanca siempre venía más atrás porque el crecimiento había estado desfasado en el tiempo, el crecimiento de esta curva? Y la tasa de letalidad, también la tasa de letalidad de Argentina era 2.73, la tasa de letalidad de Buenos Aires es de 3.34 y la de Bahía Blanca ya está por debajo de la media de Buenos Aires con 2.92. Así que estos serían como los índices principales para dar cuenta de Bahía Blanca. Perfecto, Guille, completísimo el análisis de los datos. Cambiamos de tema y nos metemos en el informe principal que has preparado para el día de hoy. Este año, obviamente, el coronavirus se ha llevado todos los títulos, pero no nos tenemos que olvidar de otro virus, ¿no? El virus del dengue, que este año ha generado muchísimos casos, ha superado algunas medias históricas, si no me equivoco,
Y esta es una de las épocas donde, eh, bueno, se están dadas las condiciones para que el virus y el mosquito también, la larva, se reproduzca y circule. Eh, Esto es así. Hemos tenido muchos casos este año, pero obviamente con la situación del coronavirus ha quedado en un segundo plano. Claro, tal cual. El tema es así. Si bien está demostrado que no es que durante que el mosquito, ahora lo vamos a desarrollar, que esté solamente en el verano, Mm, pero sí por una cuestión de condiciones climáticas, también el tema de los recipientes de agua, claro. etcétera, un montón de condiciones que se dan, hace que en verano es cuando sea la época donde haya mayor grado, mayor índice de picadura del mosquito que transmite el dengue. Por eso nos pareció interesante en el programa de hoy, teniendo en cuenta que ya estamos a días del comienzo del verano, pero ya el calor se anticipó, el verano climatológicamente ya se adelantó, contar un poquito de esto para, por un lado, para explicarles a la gente las características del mosquito, no son todos los mosquitos por igual, cuáles son las características del mosquito, cuál es la característica del dengue, cuáles son los síntomas y cómo actuar. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero contar es que si bien el mismo mosquito llamado Aedes aegypti es el mismo mosquito que es el que contagia el dengue, la chikungunya y el Zika, ¿por qué hacemos hincapié solamente en el dengue? Porque según los indicadores en los que siempre nos anclamos nosotros para hablar, los indicadores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires da cuenta que en este último año de chikungunya hubo solamente 4 casos, no hubo registro de casos de Zika y sí hubo crecimiento en la tasa de dengue. Entonces, por eso hay que cuidar y hablar, explicar y educar sobre el dengue, porque es donde estamos hablando de una enfermedad viral transmitida por estos millones de a nivel año mundial. ¿Estás bien? Porque recién se perdí la imagen. Ahí, ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando bien? ahí te escucho bien. Ah, ahí está, porque recién se había perdido. Entonces, no sé si se escuchó la cantidad de casos de este último año a nivel No, mundial. 50 millones de infectados que hubo durante este año a nivel mundial. ¿Estamos? ¿Se muchísimo. volvió a cortar? Sí. No, no, yo te escuché. Perfecto. Entonces seguimos. Una de las cuestiones para explicar. El tema del mosquito en su momento se había erradicado a nivel mundial. Luego, en la década del en realidad en el 60 se logra erradicar y se reintroduce, por lo menos en Argentina, en el 90. Si hagamos un poquito de historia, en el primer caso que aparece en Argentina, luego que se había erradicado en el 60, fue en el año 98 en Salta, en la provincia de Salta, y a partir de ahí empezó un crecimiento de cantidad de este tipo de mosquitos que se fueron detectando a lo largo del país. De manera que fue decretado epidemia a partir del 2009, por el crecimiento que hubo del año 90 hasta el 2009. Fue el momento de mayor cantidad de casos con 26.000 casos. Luego de este crecimiento, de esta tendencia, por eso que hay una gran campaña, como vos decías en la presentación del tema, para evitar. ¿Por qué? Porque se estima que en los veranos, que es el momento de mayor propagación, mayor riesgo de contagio, se estima que son unos 20 millones de personas los que están en riesgo del contagio, en las condiciones de poder ser contagiado este mosquito. Entonces A ver, empecemos a Guille, ¿vos hablar, me a escuchás? desagregar sobre qué pasa. Yo te escucho bien. Sí, ¿Ustedes yo me escuchan o me escuchan cortado? ahora esta última parte te estoy recibiendo cortado. Voy a cerrar y te voy a volver a invitar. A ver si revinculamos la conexión para que no se pierda esto que me parece muy interesante. A ver, a ver. Lo voy a sumar a Guille otra vez. Para hablar de la situación del dengue en nuestro país y los cuidados que hay que tener en cuenta. A ver, Guille, ahora. ¿Ahora bien? Dale. Bueno, continuamos con el desarrollo del tema del dengue.
¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta dónde ustedes me escucharon bien? Hasta La lo que cantidad dije de que casos, la cantidad de casos que se estima, así, de las personas que pueden llegar a ser contagiadas, los 20 millones en Argentina que podrían llegar sí, a ser contagiadas. Perfecto. Entonces decía que ahora vamos a ir desagregando características del mosquito, ¿sí? Eh, el gran problema de este mosquito, porque es el vector que contagia este virus, es porque no es un mosquito que pique una sola vez y se llene, reciba la cantidad de sangre que necesita para alimentarse con una sola picadura. Este mosquito, para llenarse, necesita picar más de una vez. ¿Me están escuchando bien? Sí. sí, Perfecto. Entonces lo que decía es, el mosquito, como el mismo mosquito pica más de una persona, y en cada persona que pica deja su saliva, pero también va transmitiendo en esa saliva que le queda en el pico, entonces si pica una persona que tiene el virus, ese mosquito, ese aguijón de mosquito pasa a ser el vector que lo lleva a otra persona que pica y le lleva ese virus. ¿Se comprende lo que digo? Ese es el gran problema que tiene este mosquito, que no tiene otros mosquitos, ¿sí? Otra cuestión es, algunos, digo, para ir desmitificando algunas cuestiones, la única forma de contagio es a través de la picadura de este mosquito, por lo que acabo de decir, de cómo el mosquito pica a varias personas y por eso va contagiando este virus si pica a alguien que tiene el virus. Pero es imposible, no se contagia de persona a persona. Otra cuestión es que no se contagia también a través de la madre que está en etapa de lactancia, no puede contagiar a su hijo lactante. Solamente el contagio, es a través de picadura de mosquito. Esto para dejar aclarado a los miedos, inseguridades que pueda tener la sociedad. Explicar que las etapas de desarrollo del mosquito pasa de huevo, larva, pupas, que son las que transcurren en el agua, por eso es que vamos a hablar después de descacharrar, etcétera, y después viene el mosquito adulto, que es cuando este mosquito puede volar y por ende picar y contagiar, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? La única forma, porque en realidad no hay vacunas para el dengue, hasta ahora, entonces la forma de atacar al dengue es eliminar el mosquito. Pero cuando hablamos de eliminar el mosquito, no es solamente eliminar el mosquito, sino eliminar el criadero del mosquito, o sea, los huevos del mosquito. Por eso también aclarar que si bien es importante el tema, hay varias zonas, varios municipios, provincias, que lo que hacen es el tema de tratar de desinfectar, etcétera. Pero en realidad, el tema de las fumigaciones actúan sobre el mosquito. La fumigación no actúa sobre el huevo, ¿sí? Por eso es importante lo que puede hacer cada una de las personas de prevención en términos de descacharrar, que no haya lugares que acumulen el agua, limpiar, etcétera. Porque el problema, por más que se fumigue, es en la larva, en el huevo del mosquito, que se sigue criando, ¿sí? Entonces, ahora esto vamos a repetirlo, pero quería hacer el acento en esta cuestión, que es muy importante. Entonces les decía bueno, que lo que hay que hacer es tratar de evitar los lugares donde acumulan agua, porque como les decía, es en los lugares donde están los huevos de estos mosquitos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del dengue son fiebre, acompañado con dolor detrás del ojo, viene ese dolor que uno siente como si fuera más profundo, no es un dolor de ojo de cansancio visual, sino como si fuera desde adentro. El dolor de cabeza en general, dolores musculares en todo el cuerpo, en las articulaciones, náuseas, vómitos, ¿sí? Manchas en la piel y picazón y sangrado de nariz y de encías. Todos estos son los síntomas, no quiere decir que... Muchos síntomas similares ¿sí? al del COVID. Exactamente. Recordarás que en su momento, cuando empezó en la Argentina el COVID, coincidió con el verano nuestro, cuando estaba este problema del dengue, y por eso era difícil identificar los síntomas. ¿Se colgó? ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. Esta es la gran crisis que había. Después, como vino toda la etapa del otoño-invierno, fue mucho más fácil identificar los casos de COVID, porque ya el dengue estaba atenuado, y ahora, al volver la etapa de verano, volvemos a esta problemática, que en realidad
se solapan muchos síntomas. Por eso es importantísimo que las personas no se automediquen, porque la persona que tiene alguno de estos síntomas, lo más fácil que es decir, me duele la cabeza, tengo náuseas, tomo una aspirina, un ibuprofeno, etcétera, o cualquier tipo de antiinflamatorio, y entonces de esa manera confunde los síntomas, porque en realidad ataca atenuando el síntoma y después si lo ve un médico no sabe cuáles son los síntomas reales que tiene, si son de dengue, si son de otra enfermedad, entre ellas el COVID, ¿sí? Por eso otra de las cosas que hay que decir y insistir para quienes nos están mirando y escuchando, es que cuando hay, insisto, no hace falta que estén los 6 síntomas, 7 síntomas que acabo de detallar. Cuando se den 2 o 3 de estos síntomas, porque como yo siempre digo, el dolor de cabeza puede ser por un montón de cosas. Si bien siempre lo enumeramos el síntoma del dolor de cabeza, el problema es cuando el dolor de cabeza se solapa con náuseas, vómitos, con manchas, con el sangrado de nariz y encías. Y entonces cuando ya sean 2 o 3 síntomas juntos, ahí es donde hay que recurrir al médico, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Avanzamos entonces hacia el tema de prevención. Como anticipaba recién, no hay vacuna hasta ahora, y como no hay vacuna, entonces lo que hay que trabajar es sobre cómo prevenir. Para prevenir, como les decía, hay que ser muy cuidadoso, porque el tema de la fumigación, como les anticipé, solamente elimina el mosquito, pero no la larva, no el huevo. Para eso tenemos que ser, cada uno de nosotros, muy cuidadosos en la acción de prevenir, eliminando todos recipientes en desusos. Los recipientes que estén en uso, porque digo, vamos por parte, los recipientes que están en desuso terminan siendo basura que acumula agua cuando llueve, etc. Entonces, en esos lugares es donde va el mosquito y deposita la larva. Entonces, se multiplica la cantidad de mosquitos. Entonces, si son recipientes que no hay que usar, que son basura, aprovechemos ahora, llega el verano, limpiemos, hagamos limpieza y tiremos todo eso. Ahora, si son recipientes que tienen uso, puede ser que alguno guarde una cubierta. ¿Y por qué hago el hincapié? Vieron que siempre se habla mucho de la cubierta como recipiente, y algunos dirán, ¿por qué la cubierta por sobre otro elemento? Porque si bien cualquier lata, hay muchos elementos, baldes, palanganas, cualquier tipo de tambor, botellas que puede recibir agua y ser un acumulo de agua para que se hagan mosquitos, cumplen muchos requisitos del neumático. ¿Por qué? Porque el neumático no solamente acumula agua, sino que por su característica de color y de característica de elemento, hace que desombre, porque vieron que, hago el gesto frente a la cámara, vieron que es como si fuera una C, entonces acumula el agua, pero da sombra sobre el sol. Entonces, el mosquito, la característica que tiene, es que para depositar el huevo necesita que no sea un lugar que le dé mucho el sol. Entonces es el lugar ideal para que haga como su nido, que ponga los huevos en ese lugar, que es fresco, que hay agua acumulada y que no da el sol. Por eso son los lugares claves. Pero también, si esas botellas o si esos lugares de baldes donde acumula agua están en lugares donde le da algún alero, también podría pasar lo mismo. Entonces, sobre estas cuestiones hay que estar mucho más atentos. Lo mismo pasa quienes tengan bebederos o comederos o desagües, comederos de animales, desagües, de pluviales, etcétera, que estos lugares, a lo mejor, como están en un techo, uno no va a ver qué está pasando, porque no es una botella, uno necesita por una escalera. Lo que se recomienda ahí es que cada 3 días revisar si hubo acúmulo de agua. Por ejemplo, los otros días llovió, ahora está el sol de vuelta. Entonces, por una escalera, quien tiene ese tipo de desagüe y ver si no está tapado. Entonces, si no está tapado y el agua circuló y está libre, perfecto. Ahora, si quedó tapado por hojas, etcétera, limpiar esas hojas para que no haya cúmulo de agua, porque si nosotros no nos asomamos, si no miramos, a lo mejor ese cúmulo de agua queda durante más de 3 días, el mosquito lo elige para poner huevos, y por más que después el agua se haya evaporado, ya esos huevitos están ahí. Se generan la larva y ahí tenemos crecimiento de mayor cantidad de mosquitos. ¿Sí? Guille, Una aclaración. aquí perdóname, nos Sí. pregunta Gustavo, ¿cuánto tiempo tarda desde que se deposita la larva a transformarse en mosquito que puede picar y
y hacer de vector y llevar el virus. ¿Cuánto tiempo tarda? Y según el caso, se podría decir más o menos una semana. Por eso la idea es estar cada 3 días estar mirando. Porque en realidad, yo no quiero decir una fecha exacta, porque en realidad uno no ve en el momento que el mosquito deja el huevo. Y como dije al principio, cuando hablé de los estadios, ¿te acordás que dije que está el Sí, huevo, está la larva, está la pupa, hasta que se hace el mosquito? Entonces, en realidad uno no va a ver como cual paloma el momento que deja el huevito. Entonces, si uno cada 3 días revisa y limpia con una esponja, que eso es otra de las cosas que iba a llegar ahora, eh, de esa manera, cada 3 días hacemos que ese circuito, ese ciclo, no se se dé. corte. Ujú. Claro, porque uno no sabe en qué momento. Entonces, a lo mejor esto tiene que ver, hasta si se quiere, lo podemos relacionar con esos famosos 10 días de ventana en el caso del COVID. Que uno no sabe en qué momento se contagia y por eso siempre tener en cuenta esos 10 días de ventana. Esto es lo mismo, uno no sabe en qué momento el mosquito dejó el huevo. Entonces, uno no puede hacer el cálculo de si fueron 7, 10 días. Uno sabe que si cada 3 días vacía, limpia cualquier depósito de agua, entonces se asegura que ya sea que estén en estadio de huevo, de pupa o de larva, lo está erradicando antes, ¿sí? Por eso es que se calcula estos 3, 4 días de limpieza para que no se haga este ciclo. Como les Exacto. decía, una pregunta que también es típica que hagan, porque si estamos diciendo que no puede haber lugares que acumulen agua, me van a decir, Guillermo, es época de ¿Qué pasa verano, con las tenemos piletas? exactamente, tenemos pileta, la famosa pelo pincho, etcétera. Digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Acá hay que tener en cuenta la diferencia de piletas, ¿sí? Las piletas que tienen filtro no habría inconveniente porque hay flujo y cambio de agua, no es agua estancada. En ese Ujú. caso, lo que habría que hacer es limpiar los bordes, porque el agua en sí se está removiendo a través de los filtros, las piletas que son de cemento si tienen filtro. Sí, Entonces, en ese caso, lo que es importante es que los bordes de las piletas se los refriegue cada 3 días con esponjas para que no depositen los huevos, porque el huevo no va en el medio del agua, el huevo va en los bordes. Entonces, habría que hacer esa limpieza. Ahora, en bien. las piletas que no tienen ese filtro, lo que se recomienda es que sí, vaciarla cada 3 4 días y cambiarle el agua, porque no está esta autolimpieza continuamente de los filtros. Y cuando Claro. se vacía, limpiar con las esponjas toda la superficie, ponerle cloro, llenar y ponerle cloro, ¿sí? Esta sería la diferencia en los dos tipos de pileta, cuáles serían los cuidados que habría que tener. Y después, bueno, hay, por supuesto, el usar repelente para evitar, porque en la realidad, como digo desde el principio de estas explicaciones que estoy dando, por un lado son como dos estrategias distintas. Por un lado, en las estrategias que podemos tener para que no aumente la cantidad de mosquitos, entonces esto que decía de la limpieza, descacharrear, dar vuelta a los lugares, los recipientes que puedan acumular agua, limpiar los recipientes que sean como las piletas o como los desagües que puedan acumular agua, etcétera. Pero por otro lado, por más que hagamos todo eso para que no se multiplique la cantidad de mosquitos, ya hay mosquitos en el aire. Para eso lo que hay que hacer entonces es usar repelentes, usar manga larga, pantalón largo cuando estamos en zona de mosquitos. Y algo para decir también en términos de que estamos en verano, que en realidad los ríos, las lagunas, no es que sean lugares de crecimiento de este tipo de mosquitos. Sí van a ver que hay muchos mosquitos, ¿vieron? La típica cuando hay pastos altos que haya muchos mosquitos, pero no es este Sí. tipo de mosquitos, por lo que explicaba antes, ¿sí? Entonces, por eso, tener en cuenta esta diferencia que yo digo de mosquitos, estos mosquitos son mosquitos que se suelen considerar mosquitos urbanos, porque el lugar que necesitan para poner los huevos y para criarse son estos lugares no donde corre el agua, no en lugares húmedos como pueden ser las costas de los ríos, etcétera, sino que son lugares que den sombra, que sean cúmulos de agua y que tengan sombra. Y eso, en el lugar donde más se da, es en la zona urbana, porque en los ríos, en las lagunas, no hay sombra, el agua corre, y se dan estas condiciones para que no sea el lugar para que crezcan estos mosquitos. ¿Sí? Esto también Bueno, para aclarar, pero justamente, sí, llamó la atención que aparecieran casos en lugares semidesérticos, La Rioja, por ejemplo. Por eso ha generado la alerta, ¿no? No nos olvidemos del dengue.
claramente. Porque justamente en esos lugares desérticos, como no está el agua natural, no, y digo, además no está el agua que corre naturalmente, hay depósito de agua. Puede haber tanques australianos, puede haber piletas, puede haber pozos que acumulan agua para después con esa agua estancada hacer lo que se dice el riego, ¿no es cierto? Estos lugares de cúmulo de agua para después hacer riego, porque justamente no hay un flujo de agua natural, ¿sí? Entonces ahí se da esta. Por eso es importante entender la diferencia entre cuando vemos espejos de agua, que corre el agua, que se filtra, que corre, que el agua no está quieta, que no está estancada, y los lugares de agua estancada, que es donde proliferan estos mosquitos. Por eso, insisto, todo el tema de los lugares, los reservorios de agua en la zona urbana, que es donde el agua no corre naturalmente. Perfecto. Bueno, estaba repasando a ver si había alguna consulta más, pero bueno, hasta esta ha sido alguna de las consultas. Preguntaban en Bahía si hay dengue. Nosotros aquí en Bahía Blanca no se ha informado si hay una situación de dengue general en la ciudad, sí, algunos puntos focales donde se han ido visitando domicilios de determinados barrios para hacer algún tipo de limpieza, algún tipo de fumigación, y sí, obviamente que todavía no han empezado las campañas de descacharrización y de estos cuidados preventivos que hacía referencia a Guille, por lo menos al menos en el municipio, en las últimas semanas no han comenzado con este tipo de campañas que generalmente en esta época comienzan, pero no se han informado casos de dengue, por lo menos en el último mes en Bahía Blanca. Tal cual, Mati. Lo que uno trata de hacer es adelantarse un poco, ¿sí? Porque cuando venga el verano, 1 o 2 semanas más, va a ser por todos lados de la campaña. Pero me parecía interesante desde este espacio, donde no solamente repetimos estas cuestiones de descacharrar, no tener el agua, sino explicar por qué. Porque eso también ayuda a entender. Porque si a uno le dicen, no tiene que haber palangana, no acumular agua. Y entonces ahí se da el lugar de la discusión, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque yo tengo una botella con agua, voy a traer los mosquitos acá, y si acá tenemos a pocos metros del río, y ahí hay más agua, y yo sobre eso no puedo hacer nada. Entonces, es importante aclarar estas dudas, explicar las diferencias, para que haya un criterio, un entendimiento de todos, y que podamos discernir la diferencia entre los distintos tipos de mosquitos, por qué este mosquito tiene esta propiedad de que como pica más de una persona contagia a otros mosquitos no. Entonces no asustarse, no es que, ay, me picó un mosquito y voy a tener dengue. No, no todos los mosquitos contagian. Sí tener en cuenta estas cuestiones, como sabemos cuál es el mosquito que contagia y cuál es el hábito del mosquito que contagia, y saber dónde procrea, dónde crece, ayudar en términos sociales, con descacharrar todas estas cuestiones, y entonces de esa manera, siendo todos, cada uno, lo que está a nuestra disposición, de esa manera ayudarnos entre todos para que las condiciones sean mejores y lograr, como dijimos, en el año 60 se había logrado erradicar el mosquito. Hay que volver a hacer un cambio cultural, que cada uno haga las acciones que acabo de describir para ver si logramos de vuelta eliminarlo. ¿Por qué? Porque como nota de color voy a hacer, en realidad de color con información, por supuesto, el tema, porque tiene que ver con la vacuna, que también cuando se han generado todas estas discusiones con la vacuna del COVID, por qué tan rápido, etcétera, hace, como estoy diciendo que esto desde el 2009, estamos hablando de hace más de 10 años que está creciendo la cantidad de dengues, y hace más de 10 años que científicos a nivel mundial están tratando de trabajar con encontrar una vacuna para el dengue. Pero es muy difícil, porque han encontrado, hay trabajos que están en fases, en algunos casos están en fase preclínica y en otros en fase ya clínica, en fase 2, etcétera, pero han encontrado varios inconvenientes, por ejemplo con la cepa, porque va variando el mosquito, ¿sí? Entonces, esto hace que como cambie el mosquito, sus fortalezas, etcétera, se va adaptando, entonces lo que es hoy, lo que sería la vacuna para hoy, nos serviría un poco lo que pasa con la gripe estacionaria, que Para comenzar a charlar un poco sobre primero la situación del coronavirus en nuestro país. Ahí se está conectando Guille. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas Bienvenido. tardes a todos. Bueno, gracias. Guille, bueno, estaba analizando y viendo los datos que publicaste el día de ayer, los gráficos que haces habitualmente, y sigue en descenso la cantidad de casos nuevos notificados.
hubo un descenso un poquito más marcado que la semana anterior, que era lo que hablábamos, ¿no? Que era como se había mantenido como una meseta la semana anterior y ahora volvió a bajar la cantidad de casos nuevos. Exactamente. A ver, como título un poquito, y ahora vamos a desarrollar todo, decir, hay buenas noticias en términos de indicadores. Siempre lo que damos los domingos es los números que quedan promedio de toda la semana, ¿sí? Claro, Entonces, en términos de promedios, el dato es positivo a nivel nacional, es más positivo en Bahía Blanca, sí, por pero supuesto. vamos a cerrar con una alerta en términos de los datos de los últimos 3 días. A ver, ¿Sí? Así que ahora, si querés, empezamos a desarrollar. sí, por supuesto. Ese como bajada fue. Decir, por ejemplo, vamos a empezar como siempre de lo general a lo particular. En cuanto a los datos a nivel mundial, lo que uno puede notar es que venía creciendo, recordarán los que nos siguen, que veníamos mostrando cómo en el comparado semana a semana del desagregado entre activos, recuperados y fallecidos, mientras que en el mundo, justamente con la fuerza del rebrote del hemisferio norte, venía creciendo la cantidad de activos y descendiendo la cantidad de activos en Argentina y en Latinoamérica. Esto pasó hasta hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas es como que se tocó la cima a nivel mundial, ¿sí? No estoy diciendo con esto que haya terminado la segunda ola de Europa, siempre hablo a nivel mundial, cuando se había llegado a una máxima del 28.57 de activos y una tasa de recuperados que había descendido al 69.09. A partir de ahí, ya la semana pasada, descendió un poco la cantidad de activos, empezó a aumentar, siempre estamos hablando de décimas, empezó a aumentar la tasa de recuperados y continúa esta semana descendiendo la tasa de activos a nivel mundial y por lo tanto, en contrapartida, subiendo la tasa de recuperados. Bien, porque veo de repente como que se te corta un poquito. Yo te escucho bien, pero bueno, dale, ahora en la Argentina y en Bahía Blanca. Mati, A ver, ¿ahora me ahora. ven bien? Sí, te recuperé. Ahí está. Me habían llegado a escuchar lo que dije a nivel Sí, mundial, había llegado a sí, sí, terminar. sí. Perfecto. Yo por eso me frené para que no se pierda información. Entonces, ahora pasamos a nivel Argentina. A ver. En la nivel Argentina sí van 8 semanas consecutivas donde es constante la modificación de descensos en activos y aumentos de recuperados, manteniendo un nivel de letalidad estable. Como decías vos, la diferencia era que primero veníamos descendiendo las primeras semanas, así hace 8 o 7 semanas, descendiendo de a 2 puntos y aumentando a 2 puntos la tasa de recuperados. Luego se había hecho hace unas 2 semanas, habíamos solamente cambiado en una semana 0,40 y esta última semana volvió a marcarse una diferencia un poquito que se note un poquito más, ¿no es cierto? De la semana pasada, de tener 9.15 de activos, pasamos esa semana a 8.32 de activos y la tasa de recuperados del 88.13 aumentó al 88.95, casi 89% de recuperados. La letalidad se mantiene, estaba en 2.72, ahora estamos en 2.73, pero el aumento es mínimo, ¿sí? No habría inconveniente, esto en términos de Argentina. Sí, A su vez, otra variable que podemos tomar, que tiene que ver, que es otro dato que siempre solemos contar, es el promedio, ¿sí?, de nuevos casos, la media de nuevos casos por día, tomando como medida de la semana, ¿sí? ¿Te acordás que teníamos hace 5 semanas 9.800 nuevos casos por día como promedio? Después habíamos bajado durante 2 semanas a tener 8.500 nuevos casos diarios promedio. Bajamos a 6.800, que después de haber estado una semana que se había mantenido, habíamos vuelto a bajar la semana pasada, y esta semana se volvió a bajar, y un número más importante, terminamos con 5.000 nuevos casos de promedio, ¿sí? Esos son todos datos positivos que estoy dando. Ahora, ¿recordás cuando yo hablaba en uno de los programas, uno de los primeros programas, que uno lo que trata de hacer siempre, más allá de que hay domingos que a lo mejor
hablo más de Europa o más a nivel nacional o más de Argentina, pero no siempre trata de seguir manteniendo actualizado la base de datos a nivel mundial para estar atento a alertas, a lucecitas que se vayan prendiendo, según los indicadores, para poner el ojo ahí, poner la lupa. Bueno, al comparar continuamente todos los valores, lo que detecté es que, por eso hice la aclaración que los datos que yo di son promedio de la semana, que el dato era positivo. Pero me llama la atención que a partir de este viernes pasado, del viernes 11, tomando el indicador comparado con el dato de este viernes, con el del viernes anterior, el dato de este sábado con el sábado anterior, y el dato de este domingo con el domingo anterior, vuelve a haber crecimiento de casos. Por lo cual hay que tener cuidado. Y esto lo aclaro porque me ha pasado con amigos, gente que a lo mejor me consulta durante la semana, y a lo mejor se asustan cuando comparan el día en curso con el día anterior. Y en realidad esa comparación no es considerable, porque como ya hemos explicado, que en realidad no todos los días se cargan igual, y entonces en realidad si tenemos que la ventana, el indicador ventana es de más o menos 10 días, cuando pasa algo, tendría que estar reflejado en esos 10, 14 días, ¿sí? Cuando hay una manifestación, algún tipo de evento así. Ahora, en la comparación de día al día tampoco es comparable, por esto que a veces siempre les digo, que mayormente sábado y domingo cae, entonces es comparable un domingo contra un domingo, un sábado contra un sábado, un viernes contra un viernes. Ahora, lo que llama la atención, que si comparamos el sábado 10, o sea, este último sábado que pasó, habíamos tenido 6.994 nuevos casos en la sumatoria del país, y el jueves anterior, que fue el jueves 3, habíamos tenido 7.629 nuevos casos, lo cual habíamos tenido un descenso de estos 635 casos diarios. Ahora, cuando comparamos el viernes 4 del 12 contra el viernes 11, vemos que se incrementó en 213 nuevos casos. Con el descenso que veníamos marcando, es un dato que alarma. El sábado el crecimiento es menor, fue de 73 nuevos casos, en realidad no es que se sumaron 73 nuevos casos, se sumaron 5.274, pero comparando hay una diferencia de 73 casos más sábado contra sábado. Y hoy, comparando los datos que acaban de salir hace minutos, que hoy fueron 3.558 nuevos casos con los 3.278 del domingo anterior, hay 280 casos más que el domingo anterior. Por lo tanto, estamos viendo que los últimos 3 días, después de venir en decrecimiento, vuelve a crecer la cantidad de casos. Esto, siempre digo, hay que ser cuidadoso. ¿Te acordás cuando contamos el programa pasado del informe que había publicado la provincia de Buenos Aires? Sí, el paper. Claro. Y yo te decía que a veces no hay que ser tan lineal con las causalidades de indicadores, pero sí estar atento. Digo, si acá hay un cambio en la conducta de descenso y a partir del viernes empezó a haber un crecimiento nuevamente, del viernes 11, esto no tendría que llevar hacia atrás a qué evento pudo haber ocurrido el 1 de diciembre o el 31, 30 de noviembre para ver qué está pasando, por qué ahora se refleja este leve crecimiento. Ahora, también, y esto lo relaciono, y ahí sí hablamos sobre la región en general, porque también otra de las consultas que uno ha recibido en la semana o que uno ve en los medios nacionales es cuando de repente, porque hay un crecimiento incipiente en Chile, en Uruguay, si algunos medios generalistas hablan de una segunda ola, etcétera, y no hay que ser tan alarmantes. Sí hay que estar atentos, porque a lo mejor justo es una casualidad, porque estamos hablando de un crecimiento incipiente, pero bueno, a diferencia de ver que veníamos en decrecimiento, apenas hay un poquito de crecimiento, hay que alertar, hay que seguir el comportamiento, a ver si es simplemente alguna casualidad de los test que se hicieron, porque también hay que considerar, que también lo habíamos hablado hace un par de domingos atrás, que como aumentó la cantidad de test, porque se abrió la temporada turística, entonces para viajar a varias provincias hay que aumentar la cantidad de test, porque uno se tiene que hacer test para ir a algunas provincias, podría pasar que por eso se detectaron más casos y que esto sea una de las incidencias
en el número estadístico que tenemos. Pero simplemente transmito, como ustedes saben, que yo cuando detecto algo, en este lugar, este es nuestro espacio para comentar todo, lo bueno y las alertas. También para saber que esto, como siempre decimos, no pasó hasta que no esté la vacuna, está ahí latente el virus y por eso hay que ser cuidadoso. Entonces, esto es lo que quería decir en términos de Argentina, pero comparándolo en términos nacionales e internacionales, los números argentinos, si lo comparamos con el mundo, Argentina sigue más o menos en el mismo lugar de los rankings, tanto de casos como de letalidad y todo. Lo único que varía es en la tasa de casos por millón y fallecidos por millón, donde Argentina retrocede, justamente por el crecimiento de otros países europeos. Argentina retrocede algunos lugares, pero en el resto de las variables sigue estando igual. Entonces, actualizar, que el domingo pasado no habíamos tenido tiempo de decirlo, que Argentina actualmente está casi en 1,5 millones de casos acumulados, ¿sí? Con una cantidad de muerte acumulada de 40.600 fallecidos acumulados. La letalidad, como les decía, se mantiene en 2.73 y la cantidad de casos por millones es de 32.952 y la cantidad de muertes por millón, 898 casos por millón de habitantes. Cuando hacemos el desagregado, que es otro de los datos que siempre solemos dar los domingos, sí. En estos 6 países que solemos comparar, ¿recordás, Mati? Que siempre son Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Chile, que son los 6 países de la región, que por la cantidad de población que tienen y la cantidad de casos que han tenido a lo largo de este año, son los casos que podemos comparar. Los agrupé en 3 y 3. ¿Por qué? Porque comparando la conducta, uno encuentra que tanto Argentina, Colombia y Perú muestran una situación similar en relación a que decrece la cantidad de activos. Argentina bajó a 2.73 y aumentó la tasa de 2.73 de fallecidos, 8.32, perdón, de activos y 88.95 de recuperados. En el caso de Colombia pasa lo mismo, decreció la cantidad de activos a 4.68, manteniendo la tasa de letalidad en 2.74 y aumentando los recuperados a 92.58, y Perú, que decrece a 2.87 el porcentaje de activos, manteniendo el 3.73 de letalidad y 93.4 de recuperados. Ahora, en el caso de Chile, y tiene que ver con lo que decíamos recién, cuando conectaba este incipiente crecimiento de Argentina, en la semana se vio que tanto Brasil, México y Chile aumentaron la tasa de activos. ¿Te acordás que venían, que el único país la semana pasada que había aumentado la tasa de activos había sido México y los demás venían reduciendo? En este caso, la tasa de activos de Brasil vuelve a llegar a los 2 dígitos. ¿Te acordás que estaban 9 punto y pico en la semana pasada? Ahora está nuevamente en 10.26 de activos, bajando a 87.10 de recuperados. 17.27 la tasa de activos, es el país que tiene mayor cantidad de activos, es México. Y Chile, si bien es el país de estos 6 que tiene la tasa de activos más baja, con 1.91, se ve un pequeño crecimiento. Esto no es para decir, asegurar, afirmar que es una nueva ola, pero sí porque en realidad, como siempre digo, hay un montón de variables que pueden dar cuenta. Por ejemplo, en términos estadísticos, puede ser que, por ejemplo, según cómo actúen, como es una tríada entre estas 3 variables, si baja la cantidad de letalidad, puede dar cuenta de que suba la cantidad de activos, o si baja la cantidad de activos, que hay que ver si sube la cantidad de letalidad o de activos, etcétera, entre recuperados, activos y fallecidos. Pero sí son alertas para tener en cuenta, más que nada teniendo en cuenta que nosotros tenemos como faro en el hemisferio norte, y por otro también teniendo en cuenta que para esta época del año, con el tema de las fiestas, algo habíamos anticipado, se empiezan a aumentar la cantidad de reuniones. Hay que ver, también se da esta cuestión de que a lo largo de tantos meses empieza
a relajarse en general la conducta humana. Entonces, bueno, esta sumatoria de variables pueden hacer que haya una situación de alerta a tener en cuenta. Guille, y a nivel local, ya que estamos con el tema, para no perder el hilo, ¿qué observaste? Nosotros A nivel, aquí, por lo menos estadísticamente, se sigue notando que va bajando la cantidad de nuevos casos notificados y también pocos decesos, por lo menos en la última semana. claro, a nivel Bahía Blanca, los datos, como te decía al principio, cuando dije como el título general de todo lo que vamos a hablar hoy, es más marcado este caso, porque, primer punto, en Bahía Blanca no pasó lo que había pasado a nivel nacional. ¿Te acordás de esta semana que había estado estable? En Bahía Blanca venimos estables Sigue en bajando. las últimas 8 semanas, donde la diferencia semana a semana es de entre 3 y 4 puntos semana a semana de crecimiento de activos, crecimiento de recuperados. Hubo semanas donde estuvo más estable la letalidad, pero por ejemplo, vamos a empezar a contar. En el caso de los recuperados, sigue aumentando estos 4 puntos de recuperados, ya estamos en el 84,10% de recuperados. La tasa de activos baja otros 4 puntos más y estamos ya en 12,98, o sea que ya estamos en un porcentaje importante y ahora lo vamos a comparar. Pero también me parece que lo más importante para remarcar en el caso de esta semana es la caída de la letalidad, porque la letalidad venía, si bien veníamos estos 4 puntos de variación entre la tasa de activos y de recuperados se venía sosteniendo, pero paralelamente la letalidad hasta hace 3 semanas atrás venía en crecimiento de escasas décimas, pero venía en un leve crecimiento. Ya van 2 semanas consecutivas que viene en decrecimiento la tasa de letalidad. Cuando lo máximo que había llegado, el máximo había sido 3,06, luego bajó a 3,01, la semana pasada a 2,96 y esta semana quedó en 2,92 la tasa de letalidad. Así que también ese es otro índice positivo que acompaña el descenso de activos y por ende el crecimiento de recuperados. Si eso lo comparamos en términos de la comparación que hacemos siempre entre Bahía Blanca, Buenos Aires y Argentina, hay que decir que mientras que, como habíamos dicho al principio, en Argentina la tasa de activos es de 8,32, a nivel Buenos Aires como provincia es de 9,58 y Bahía Blanca ya descendió al 12,98. ¿Te acordás que Bahía Blanca siempre venía más atrás porque el crecimiento había estado desfasado en el tiempo, el crecimiento de esta curva? Y la tasa de letalidad, también la tasa de letalidad de Argentina era 2,73, la tasa de letalidad de Buenos Aires es de 3,34 y la de Bahía Blanca ya está por debajo de la media de Buenos Aires con 2,92. Así que estos serían como los índices principales para dar cuenta de Bahía Blanca. Perfecto, Guille, completísimo el análisis de los datos. Cambiamos de tema y nos metemos en el informe principal que has preparado para el día de hoy. Este año, obviamente, el coronavirus ha llevado todos los títulos, pero no nos tenemos que olvidar de otro virus, ¿no? El virus del dengue, que este año ha generado muchísimos casos, ha superado algunas medias históricas, si no me equivoco, y esta es una de las épocas donde, bueno, se están dadas las condiciones para que el virus y el mosquito también, la larva, se reproduzca y circule. Esto es así, hemos tenido muchos casos este año, pero obviamente con la situación del coronavirus ha quedado en un segundo plano. Claro, tal cual. El tema es así. Si bien está demostrado que no es que durante que el mosquito, ahora lo vamos a desarrollar, que esté solamente en el verano, pero sí por una cuestión de condiciones climáticas, también el tema de los recipientes de agua, etcétera, un montón de condiciones que se dan, hace que en verano es cuando sea la época donde haya mayor grado, mayor índice de picadura del mosquito que transmite el dengue. Por eso nos pareció interesante en el programa de hoy, teniendo en cuenta que ya estamos a días del comienzo del verano, pero ya el calor se anticipó, el verano climatológicamente ya se adelantó, contar un poquito de esto por un lado, para explicarles a la gente las características del mosquito, no son todos los mosquitos por igual, cuáles son las características del mosquito, cuál es la característica del dengue, cuáles son los síntomas y cómo actuar, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero contar es que si bien el mismo mosquito llamado
Aedes aegypti, es el mismo mosquito que es el que contagia el dengue, la chikungunya y el Zika. ¿Por qué hacemos hincapié solamente en el dengue? Porque según los indicadores en los que siempre nos anclamos nosotros para hablar, los indicadores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires da cuenta en este último año de chikungunya hubo solamente 4 casos, no hubo registro de casos de Zika y sí hubo crecimiento en la tasa de dengue. Entonces, por eso hay que cuidar y hablar, explicar y educar sobre el dengue, porque es donde estamos hablando de una enfermedad viral transmitida por estos millones de a nivel del año mundial. ¿Estás bien? Porque recién se perdí la imagen. Ahí, ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando bien? ahí te escucho bien. Ah, ahí está, porque recién se había perdido. Entonces, ¿no sé si se escuchó la cantidad de casos de este último año a nivel mundial? 50 millones de infectados que hubo durante este año a nivel mundial. ¿Estamos? Muchísimo. ¿Se volvió a cortar? Sí. No, yo te escuché. Perfecto. Entonces seguimos. Una de las cuestiones para explicar. El tema del mosquito en su momento se había erradicado a nivel mundial. Luego, en la década del en realidad en el 60 se logra erradicar y se reintroduce, por lo menos en Argentina, en el 90. Si hagamos un poquito de historia, en el primer caso que aparece en Argentina, luego que se había erradicado en el 60, fue en el año 98 en Salta, en la provincia de Salta, y a partir de ahí empezó un crecimiento de cantidad de este tipo de mosquitos que se fueron detectando a lo largo del país. De manera que fue decretado epidemia a partir del 2009, por el crecimiento que hubo del año 90 hasta el 2009. Fue el momento de mayor cantidad de casos, con 26.000 casos. Luego de este crecimiento, de esta tendencia, por eso que hay una gran campaña, como vos decías en la presentación del tema, para evitar. ¿Por qué? Porque se estima que en los veranos, que es el momento de mayor propagación, mayor riesgo de contagio, se estima que son unos 20 millones de personas los que están en riesgo del contagio, en las condiciones de poder ser contagiados por este mosquito. Entonces empecemos a hablar, a desagregar sobre qué pasa. Yo te escucho bien. Sí, ¿Ustedes me escuchan o me escuchan cortado? Ahora esta última parte te estoy recibiendo cortado. Voy a cerrar y te voy a volver a invitar. A ver si revinculamos la conexión para que no se pierda esto, que me parece muy interesante. A ver. Lo voy a sumar a Guille otra vez. Para hablar de la situación del dengue en nuestro país y los cuidados que hay que tener en cuenta. A ver, Guille, ahora. ¿Ahora bien? Dale. Bueno, continuamos con el desarrollo del tema del dengue. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta dónde ustedes me escucharon bien? Hasta La lo que cantidad dije de casos. La cantidad de casos que se estima, así de las personas que pueden llegar a ser contagiadas, los 20 millones en Argentina que podrían llegar a ser contagiadas. Perfecto. Entonces decía que ahora vamos a ir desagregando características del mosquito, ¿sí? El gran problema de este mosquito, porque es el vector que contagia este virus, es porque no es un mosquito que pique una sola vez y se llene, reciba la cantidad de sangre que necesita para alimentarse con una sola picadura. Este mosquito, para llenarse, necesita picar más de una vez. ¿Me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Entonces lo que decía es, el mosquito, como el mismo mosquito pica más de una persona, y en cada persona que pica deja su saliva, pero también va transmitiendo en esa saliva que le queda en el pico. Entonces si pica una persona que tiene el virus, ese mosquito, ese aguijón de mosquito pasa a ser el vector que lo lleva a otra persona que pica y le lleva ese virus. ¿Se comprende lo que digo? Ese es el gran problema que tiene este mosquito, que no tiene otros mosquitos, ¿sí? Otra cuestión es,
algunos, digo, para ir desmitificando algunas cuestiones, la única forma de contagio es a través de la picadura de este mosquito, por lo que acabo de decir, de cómo el mosquito pica a varias personas y por eso va contagiando este virus si pica a alguien que tiene el virus. Pero es imposible, no se contagia de persona a persona. Otra cuestión es que no se contagia también a través de la madre que está en etapa de lactancia, no puede contagiar a su hijo lactante. Solamente el contagio, es a través de picadura de mosquito. Esto para dejar aclarado a los miedos, inseguridades que pueda tener la sociedad. Explicar que las etapas de desarrollo del mosquito pasa de huevo, larva, pupas, que son las que transcurren en el agua, por eso es que vamos a hablar después de descacharrar, etcétera, y después viene el mosquito adulto, que es cuando este mosquito puede volar y por ende picar y contagiar, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? La única forma, porque en realidad no hay vacunas para el dengue, hasta ahora, entonces la forma de atacar al dengue es eliminar el mosquito. Pero cuando hablamos de eliminar el mosquito, no es solamente eliminar el mosquito, sino eliminar el criadero del mosquito, o sea, los huevos del mosquito. Por eso también aclarar que si bien es importante el tema, hay varias zonas, varios municipios, provincias, que lo que hacen es el tema de tratar de desinfectar, etcétera. Pero en realidad, el tema de las fumigaciones actúan sobre el mosquito. La fumigación no actúa sobre el huevo, ¿sí? Por eso es importante lo que puede hacer cada una de las personas de prevención en términos de descacharrar, que no haya lugares que acumulen el agua, limpiar, etcétera. Porque el problema, por más que se fumigue, es en la larva, en el huevo del mosquito, que se sigue criando, ¿sí? Entonces, ahora esto vamos a repetirlo, pero quería hacer el acento en esta cuestión, que es muy importante. Entonces les decía que lo que hay que hacer es tratar de evitar los lugares donde acumulan agua, porque como les decía, es en los lugares donde están los huevos de estos mosquitos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del dengue son fiebre, acompañado con dolor detrás del ojo, viene ese dolor que uno siente como si fuera más profundo, no es un dolor de ojo de cansancio visual, sino como si fuera desde adentro. El dolor de cabeza en general, dolores musculares en todo el cuerpo, en las articulaciones, náuseas, vómitos, ¿sí? Manchas en la piel y picazón y sangrado de nariz y de encías. Todos estos son los síntomas, no quiere decir que... Muchos síntomas similares al del COVID. Exactamente. Recordarás que en su momento, cuando empezó en la Argentina el COVID, coincidió con el verano nuestro, cuando estaba este problema del dengue, y por eso era difícil identificar los síntomas. ¿Se colgó? ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. La gran crisis que había. Después, como vino toda la etapa del otoño-invierno, fue mucho más fácil identificar los casos de COVID, porque ya el dengue estaba atenuado, y ahora, al volver la etapa de verano, volvemos a esta problemática, que en realidad se solapan muchos síntomas. Por eso es importantísimo que las personas no se automediquen, porque la persona que tiene alguno de estos síntomas, lo más fácil que es decir, me duele la cabeza, tengo náuseas, tomo una aspirina, un ibuprofeno, etcétera, o cualquier tipo de antiinflamatorio, y entonces de esa manera confunde los síntomas, porque en realidad ataca atenuando el síntoma, y después si lo ve un médico no sabe cuáles son los síntomas reales que tiene, si son de dengue, si son de otra enfermedad, entre ellas el COVID, ¿sí? Por eso otra de las cosas que hay que decir y insistir para quienes nos están mirando y escuchando, es que cuando hay, insisto, no hace falta que estén los 7 síntomas que acabo de detallar. Cuando se den 2 o 3 de estos síntomas, porque como yo siempre digo, el dolor de cabeza puede ser por un montón de cosas. Si bien siempre lo enumeramos el síntoma del dolor de cabeza, el problema es cuando el dolor de cabeza se solapa con náuseas, vómitos, con manchas, con el sangrado de nariz y encías. Y entonces cuando ya sean 2 o 3 síntomas juntos, ahí es donde hay que recurrir al médico, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto.
avanzamos entonces hacia el tema de prevención. Como anticipaba recién, no hay vacuna hasta ahora, y como no hay vacuna, entonces lo que hay que trabajar es sobre cómo prevenir. Para prevenir, como les decía, hay que ser muy cuidadoso, porque el tema de la fumigación, como les anticipé, solamente elimina el mosquito, pero no la larva, no el huevo. Para eso tenemos que ser, cada uno de nosotros, muy cuidadosos en la acción de prevenir, eliminando todos los recipientes en desusos, los recipientes que estén en uso, porque digo, vamos por parte, los recipientes que están en desuso terminan siendo basura que acumula agua cuando llueve, etc. Entonces, en esos lugares es donde va el mosquito y deposita la larva. Entonces, se multiplica la cantidad de mosquitos. Entonces, si son recipientes que no hay que usar, que son basura, aprovechemos ahora, llega el verano, limpiemos, hagamos limpieza y tiremos todo eso. Ahora, si son recipientes que tienen uso, puede ser que alguno guarde una cubierta. ¿Y por qué hago el hincapié? Vieron que siempre se habla mucho de la cubierta como recipiente, y algunos dirán, ¿por qué la cubierta por sobre otro elemento? Porque si bien cualquier lata, hay muchos elementos, baldes, palanganas, cualquier tipo de tambor, botellas, puede recibir agua y ser un acumulo de agua para que se hagan mosquitos, cumple muchos requisitos del neumático. ¿Por qué? Porque el neumático no solamente acumula agua, sino que por su característica de color y de característica de elemento, hace que dé sombra, porque vieron que, hago el gesto frente a la cámara, vieron que es como si fuera una C, entonces acumula el agua, pero da sombra sobre el sol. Entonces, el mosquito, la característica que tiene, es que para depositar el huevo necesita que no sea un lugar que le dé mucho el sol. Entonces es el lugar ideal para que haga como su nido, que ponga los huevos en ese lugar, que es fresco, que hay agua acumulada y que no da el sol. Por eso son los lugares claves. Pero también, si esas botellas o si esos lugares de baldes donde acumula agua están en lugares donde le da algún alero, también podría pasar lo mismo. Entonces, sobre estas cuestiones hay que estar mucho más atentos. Lo mismo pasa quienes tengan bebederos o comederos o desagües, comederos de animales, desagües, de pluviales, etcétera, que estos lugares, a lo mejor, como están en un techo, uno no va a ver qué está pasando, porque no es una botella, uno está por una escalera. Lo que se recomienda ahí es que cada 3 días revisar si hubo acúmulo de agua. Por ejemplo, los otros días llovió, ahora está el sol de vuelta. Entonces, por una escalera, quien tiene ese tipo de desagüe, y ver si no está tapado. Entonces, si no está tapado y el agua circuló y está libre, perfecto. Ahora, si quedó tapado por hojas, etcétera, limpiar esas hojas para que no haya cúmulo de agua, porque si nosotros no nos asomamos, si no miramos, a lo mejor ese cúmulo de agua queda durante más de 3 días, el mosquito lo elige para poner huevos, y por más que después el agua se haya evaporado, ya esos huevitos están ahí. Se genera la larva y ahí tenemos crecimiento de mayor cantidad de mosquitos. ¿Sí? Guille, Una aclaración. perdóname, nos Sí. pregunta Gustavo, ¿cuánto tiempo tarda desde que se deposita la larva a transformarse en mosquito que puede picar y llevar, y hacer de vector y llevar el virus? ¿Cuánto tiempo tarda? Y según el caso, se podría decir más o menos una semana. Por eso la idea es estar cada 3 días estar mirando. Porque en realidad, yo no quiero decir una fecha exacta, porque en realidad uno no ve en el momento que el mosquito deja el huevo. Y como dije al principio, cuando hablé de los estadios, ¿te acordás que dije que está el huevo, está la larva, está la pupa, hasta que se hace el mosquito? Entonces, en realidad uno no va a ver como cual paloma en el momento que deja el huevito. Entonces, si uno cada 3 días revisa y limpia con una esponja, que eso es otra de las cosas que iba a llegar ahora, de esa manera cada 3 días hacemos que ese circuito, ese ciclo, no se dé. Claro, porque uno no sabe en qué momento. Entonces, a lo mejor esto tiene que ver, hasta si se quiere lo podemos relacionar con esos famosos 10 días de ventana en el caso del COVID, que uno no sabe en qué momento se contagia, y por eso siempre tener en cuenta esos 10 días de ventana. Esto es lo mismo, uno no sabe en qué momento el mosquito dejó el huevo, entonces uno no puede hacer el cálculo de si fueron 7, 10 días. Uno sabe que si cada 3 días vacía, limpia cualquier depósito de agua, entonces asegura que, ya sea que estén en estadio de huevo, de pupa o de larva,
lo está erradicando antes, ¿sí? Por eso es que se calcula estos 3, 4 días de limpieza para que no se haga este ciclo. Como les Perfecto. decía, una pregunta que también es típica que hagan, porque si estamos diciendo que no puede haber lugares que acumulen agua, me van a decir, Guillermo, es época de ¿Qué pasa verano, con las tenemos, piletas? exactamente, tenemos pileta, la famosa pelo pincho, etcétera. Digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Acá hay que tener en cuenta la diferencia de piletas, ¿sí? Las piletas que tienen filtro, no habría inconveniente porque hay flujo y cambio de agua, no es agua estancada. En ese Ujú. caso, lo que habría que hacer es limpiar los bordes, porque el agua en sí se está removiendo a través de los filtros, las piletas que son de cemento y tienen filtro. Sí, Entonces, en ese caso, lo que es importante es que los bordes de las piletas se los refriegue cada 3 días con esponjas para que no depositen los huevos, porque el huevo no va en el medio del agua, el huevo va en los bordes. Entonces, habría que hacer esa limpieza. Ahora, en bien. las piletas que no tienen ese filtro, lo que se recomienda es que sí, vaciarla cada 3 4 días y cambiarle el agua, porque no está esta autolimpieza continuamente de los filtros. Y cuando Claro. se vacía, limpiar con las esponjas toda la superficie, ponerle cloro, llenar y ponerle cloro, ¿sí? Esta sería la diferencia en los dos tipos de pileta, cuáles serían los cuidados que habría que tener. Y después, bueno, hay, por supuesto, el usar repelente para evitar, porque en la realidad, como digo desde el principio de estas explicaciones que estoy dando, por un lado son como dos estrategias distintas. Por un lado, en las estrategias que podemos tener para que no aumente la cantidad de mosquitos, entonces esto que decía de la limpieza, descacharrear, dar vuelta a los lugares, los recipientes que puedan acumular agua, limpiar los recipientes que sean como las piletas o como los desagües que puedan acumular agua, etcétera. Pero por otro lado, por más que hagamos todo eso para que no se multiplique la cantidad de mosquitos, ya hay mosquitos en el aire. Para eso lo que hay que hacer entonces es usar repelentes, usar manga larga, pantalón largo cuando estamos en zona de mosquitos. Y algo para decir también en términos de que estamos en verano, que en realidad los ríos, las lagunas, no es que sean lugares de crecimiento de este tipo de mosquitos. Sí van a ver que hay muchos mosquitos, ¿vieron? La típica cuando hay pastos altos que haya muchos mosquitos, pero no es este Sí. tipo de mosquitos, por lo que explicaba antes, ¿sí? Entonces, por eso, tener en cuenta esta diferencia que yo digo de mosquitos, estos mosquitos son mosquitos que se suelen considerar mosquitos urbanos, porque el lugar que necesitan para poner los huevos y para criarse son estos lugares no de donde corre el agua, no en lugares húmedos como pueden ser las costas de los ríos, etcétera, sino que son lugares que den sombra, que sean cúmulos de agua y que tengan sombra. Y eso, en el lugar donde más se da, es en la zona urbana, porque en los ríos, en las lagunas, no hay sombra, el agua corre, y se dan estas condiciones para que no sea el lugar para que crezcan estos mosquitos. ¿Sí? Esto también Bueno, para aclarar, pero justamente, sí, llamó la atención que aparecieran casos en lugares semidesérticos, La Rioja, por ejemplo. Por eso ha generado la alerta, ¿no? No, no nos olvidemos del dengue. claramente, porque justamente en esos lugares desérticos, como no está el Siempre agua sombra. natural, no, y además no está el agua que corre naturalmente, hay depósito de agua. Puede haber tanques australianos, puede haber piletas, puede haber pozos que acumulan agua para después con esa agua estancada hacer lo que se dice el riego, ¿no es cierto? Estos lugares de cúmulo de agua para después hacer riego, porque justamente no hay un flujo de agua natural, ¿sí? Entonces Ujú. ahí se da esta. Por eso es importante entender la diferencia entre cuando vemos espejos de agua que corre el agua, que se filtra, que corre, que el agua no está quieta, que no está estancada, y los lugares de agua estancada, que es donde proliferan estos mosquitos. Por eso, insisto, todo el tema de los lugares, los reservorios de agua en la zona urbana, que es donde el agua no corre naturalmente. Perfecto. Eh, bueno, estaba repasando a ver si había alguna consulta más, pero bueno, hasta esta ha sido alguna de las consultas. Preguntaban en Bahía si hay dengue. Nosotros aquí en Bahía Blanca no se ha informado si hay una situación de dengue general en la ciudad. Sí, algunos puntos focales donde se han ido
visitando domicilios de determinados barrios para hacer algún tipo de limpieza, algún tipo de fumigación, y sí, obviamente, que todavía no han empezado las campañas de descacharrización y de estos cuidados preventivos que hacía referencia a Guille, por lo menos, al menos en el municipio, en las últimas semanas no han comenzado con este tipo de campañas que generalmente en esta época comienzan, pero no se han informado casos de dengue, por lo menos en el último mes en Bahía Blanca. Tal cual, Mati. Lo que uno trata de hacer es adelantarse un poco, ¿sí? Porque cuando venga el verano, 1 o 2 semanas más, va a ser por todos lados de la campaña. Pero me parecía interesante desde este espacio, donde no solamente repetimos estas cuestiones de descacharrar, no tener el agua, sino explicar por qué. Porque eso también ayuda a entender. Porque si a uno le dicen, no tiene que haber palangana, no acumular agua. Y entonces ahí se da el lugar de la discusión, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque yo tengo una botella con agua, voy a traer los mosquitos acá, y si acá tenemos a pocos metros del río, y ahí hay más agua, y yo sobre eso no puedo hacer nada. Entonces, es importante aclarar estas dudas, explicar las diferencias, para que haya un criterio, un entendimiento de todos, y que podamos discernir las diferencias entre los distintos tipos de mosquitos, por qué este mosquito tiene esta propiedad de que como pica más de una persona contagia, otros mosquitos no. Entonces no asustarse, no es que, ay, me picó un mosquito y voy a tener dengue. No todos los mosquitos contagian. Sí tener en cuenta estas cuestiones, como sabemos cuál es el mosquito que contagia y cuál es el hábito del mosquito que contagia, y saber dónde procrea, dónde crece, ayudar en términos sociales, con descacharrar todas estas cuestiones, y entonces de esa manera, siendo todos, cada uno, lo que está a nuestra disposición, de esa manera ayudarnos entre todos para que las condiciones sean mejores y lograr, como dijimos, en el año 60 se había logrado erradicar el mosquito. Hay que volver a hacer un cambio cultural, que cada uno haga las acciones que acabo de describir para ver si logramos de vuelta eliminarlo. ¿Por qué? Porque como nota de color voy a hacer, en realidad de color con información, por supuesto, el tema, porque tiene que ver con la vacuna, que también cuando se han generado todas estas discusiones con la vacuna del COVID, por qué tan rápido, etcétera, hace, como estoy diciendo que esto desde el 2009, estamos hablando de hace más de 10 años que está creciendo la cantidad de dengues, y hace más de 10 años que científicos a nivel mundial están tratando de trabajar con encontrar una vacuna para el dengue. Pero es muy difícil, porque han encontrado, hay trabajos que están en fases, en algunos casos están en fase preclínica y en otros en fase ya clínica, en fase 2, etcétera, pero han encontrado varios inconvenientes, por ejemplo con la cepa, porque va variando el mosquito, ¿sí? Entonces, esto hace que como cambie el mosquito, sus fortalezas, etcétera, se va adaptando. Entonces, lo que es hoy, lo que sería la vacuna para hoy, nos serviría un poco lo que pasa con la gripe estacionaria, que va cambiando año a año la cepa. El otro problema es que con algunos de los desarrollos de vacuna que han encontrado, era que encontraban que era efectivo para mayores de 9 años, pero no era efectivo para menores de 9 años. Y así encontraron varias problemáticas, y entonces cada uno de los desarrollos de vacuna, hasta el momento se han desarrollado, ninguno ha logrado pasar la fase 3, ¿sí? Entonces por eso fijémonos y valoremos que en el caso del COVID sí se logra que estemos ya saliendo de fase 3 y tengamos vacuna. Entonces no tiene sentido discutir vacunas cuando en realidad se trabaja mucho, ¿sí? Y solamente darle el dato que en Argentina el laboratorio Sanofi Pasteur, que en realidad es un laboratorio francés, pero que tiene sede también en Argentina, es uno de los laboratorios que está avanzando más, que tiene un desarrollo más avanzado en la vacuna contra el dengue, que está en una etapa, en una fase 2, que bueno, que a lo mejor, quien dice, también tengamos la suerte de a corto plazo tener una vacuna para el dengue, pero en este momento todavía no hay vacuna para el dengue. Sí, y mucho se habla de la inmunidad que genera cuando uno se contagia, en caso de COVID, donde se pregunta cuánto dura la inmunidad al haber contraído el virus, y en el caso del dengue, una segunda picadura, un segundo contagio puede ser muchísimo más riesgoso para la salud que haberlo tenido por primera vez, lo cual también es un dato a tener en cuenta para generar esta conciencia de prevención. Tal cual, tal cual. Parecía como que no, como no hay vacuna, y a lo mejor de mosquito no tiene mucha prensa, llamémosle en términos coloquiales, pero Ujú. es un virus que es peligroso, como decís vos, y que hay que cuidarse. De hecho, este verano
generó mucha complicación porque ya de por sí, por el COVID, todo el sistema hospitalario estaba muy cuidado esperando que lleguen los casos de COVID que ya estaban colapsando Europa, y el problema que se generó en muchas zonas es que al principio, en marzo, cuando casi no había casos de COVID, sí había muchos casos de dengue, y entonces empezaron a llenar los hospitales de casos de dengue, internada a la gente con dengue, y entonces se empezó a solapar ese problema. Cuando empezaron a aparecer los casos de COVID, había que empezar a liberar, y de hecho sé de muchos casos donde apenas empezaba a haber mejoras en los casos de dengue, se los mandaba a hospitalizar en la casa, haciendo hospitalización domiciliaria para poder liberar los espacios en el hospital para el COVID. Entonces, fijémonos, no solamente hay que cuidarse del COVID, sino también no generar complicaciones en términos epidemiológicos y de capacidad de los hospitales con el dengue. Porque también la problemática del dengue, el COVID sabíamos que si no salimos no había problema, no nos contagiamos. El mosquito puede entrar a todos los departamentos, a todas las casas. Entonces, por eso hay que tener que hacer estos cuidados, porque el mosquito entra por cualquier lado. Entonces, sí, bueno, tener cuidados. Por ejemplo, de noche, pequeños tips, porque algunos mitos hablan de esto de si pica solamente de día. En realidad el mosquito sí actúa donde hay luz, entonces de noche no es que no pique, pero lo que no tendría que haber es luces prendidas. Entonces, de noche, cuando apagamos todas las luces, ya listo, el mosquito no está, pero sí, si hay acumulación de agua, puede el mosquito seguir procreando, dejar el huevito, etcétera. Por eso, este es el otro dato que iba a decir al principio, y no había aclarado, que en esta relación, que otro de los mitos, que el mosquito del dengue solamente actúa en verano, el mosquito vive todo el año. El tema es que el momento donde más sale a picar por estas condiciones que decía, del calor, etcétera, es en verano. Pero durante el invierno sigue procreándose y sigue aumentando la cantidad de mosquitos. Por eso que todo el trabajo de descacharrar, etcétera, debería ser una cultura que esté todo el año en el ciudadano. Porque la única forma de eliminar el mosquito no lo eliminamos de un día para el otro. Esta población de mosquitos tiene que ir disminuyendo geométricamente para que a largo plazo logremos extinguir el mosquito. Y esto, como el mosquito no pica, pero sigue viviendo todo el año, por eso es que hay que toda esta cultura de descacharrar, no dejar basura que acumule en agua, etcétera, por el tema de la larva, etcétera, es anual. Guille, gracias por tu tiempo, completísimo como siempre. Nos volvemos a ver el próximo domingo y bueno, ya cerquita de las fiestas, reorganizar el calendario para seguir llevándole a la gente que sigue APP Pensar, este espacio de divulgación científica de la mano de Guille Espina. Guille, bueno, te dejo libre, así puedes ir a ver al globo. Gracias, gracias. Que tengas buena semana. Abrazo grande. Igualmente.